3. Primera lectura complementaria. Hasta aquí he tratado simplemente de darle vueltas a la palabra experiencia, o dicho de otro modo, he tratado de hacer sonar la palabra experiencia de un modo particular. Me parece que antes de seguir podrían leer un texto que se titula Literatura, Experiencia y Formación. Se trata de un texto ya viejo que coloqué como primer capítulo de mi libro La experiencia de la lectura, estudios sobre literatura y formación, La Rosa 2004. En ese libro traté de pensar qué cosa podría ser la lectura desde el punto de vista de la experiencia. No desde el punto de vista de la comprensión, sino desde el punto de vista de la experiencia y concretamente desde el punto de vista de la experiencia de formación. Como verán, en ese texto se desarrolla la idea de experiencia, se desarrolla también la relación entre la experiencia y la formación o la transformación de la subjetividad. Y se trata, por último, sobre qué podría ser eso de la lectura como formación o como transformación de lo que somos. Aunque puedan leer todo el texto, daré aquí algunas citas, quizá demasiado largas, como si fueran subrayados. Cita 1. Pensar la lectura como formación implica pensarla como una actividad que tiene que ver con la subjetividad del lector, no solo con lo que el lector sabe, sino con lo que es. Se trata de pensar la lectura como algo que nos forma o nos deforma o nos transforma, como algo que nos constituye o nos pone en cuestión en aquello que somos. La lectura, por tanto, no es solo un pasatiempo, un mecanismo de evasión del mundo real y del yo real, y no se reduce tampoco a un medio para adquirir conocimientos. En el primer caso, la lectura no nos afecta en lo propio, puesto que transcurre en un espacio-tiempo separado, en el ocio, o en el instante que precede al sueño, o en el mundo de la imaginación. Pero ni el ocio, ni el sueño, ni lo imaginario se mezclan con la subjetividad que rige la realidad, puesto que la realidad moderna, lo que nosotros entendemos por real, se define justamente como el mundo sensato y diurno del trabajo y de la vida social. Pero esto no siempre ha sido así. En el segundo caso, la lectura tampoco nos afecta en lo propio, puesto que lo que sabemos se mantiene exterior a nosotros. Si leemos para adquirir conocimientos, después de la lectura sabemos algo que antes no sabíamos. Tenemos algo que antes no teníamos, pero nosotros somos los mismos que antes. Nada nos ha modificado. Y esto no tiene que ver con lo que sea el conocimiento, sino con el modo como nosotros lo definimos. El conocimiento moderno, el de la ciencia y la tecnología, se caracteriza justamente por su separación del sujeto cognoscente. Pero eso es también algo históricamente contingente. La primera cara de mi tema, eso de la lectura como formación, sería intentar pensar esa misteriosa actividad que es la lectura como algo que tiene que ver con aquello que nos hace ser lo que somos. Y para mí la cuestión de la formación está magistralmente enunciada en el subtítulo del Ecce Homo de Nietzsche. Wie man wird, was man ist. ¿Cómo se llega a ser lo que se es? Cita 2. Para que la lectura se resuelva en formación, es necesario que haya una relación íntima entre el texto y la subjetividad. Y esa relación podría pensarse como experiencia, aunque entendiendo experiencia de un modo particular. La experiencia sería lo que nos pasa, no lo que pasa, sino lo que nos pasa. Nosotros vivimos en un mundo en el que pasan muchas cosas. Todo lo que sucede en el mundo nos es inmediatamente accesible. Los libros y las obras de arte están a nuestra disposición como nunca antes lo habían estado. Nuestra propia vida está llena de acontecimientos, pero al mismo tiempo casi nada nos pasa. Los sucesos de actualidad, convertidos en noticias fragmentarias y aceleradamente caducas, no nos afectan en lo propio. Vemos el mundo pasar ante nuestros ojos y nosotros permanecemos exteriores, ajenos, impasibles.
Consumimos libros y obras de arte, pero siempre como espectadores o tratando de conseguir un goce intrascendente e instantáneo. Sabemos muchas cosas, pero nosotros mismos no cambiamos con lo que sabemos. Esto sería una relación con el conocimiento que no es experiencia, puesto que no se resuelve en la formación o la transformación de lo que somos. Walter Benjamin tiene un texto que se llama Experiencia y Pobreza, donde reflexiona sobre la abundancia de estímulos y la pobreza de experiencias que caracteriza a nuestro mundo. Tenemos el conocimiento, pero como algo exterior a nosotros, como un útil o una mercancía. Consumimos arte, pero el arte que consumimos nos atraviesa sin dejar ninguna huella en nosotros. Estamos informados, pero nada nos conmueve en lo íntimo. Pensar la lectura como formación supone cancelar esa frontera entre lo que sabemos y lo que somos, entre lo que pasa y que podemos conocer y lo que nos pasa como algo a lo que debemos atribuir un sentido en relación con nosotros mismos. Cita 3. En la formación como lectura, lo importante no es el texto, sino la relación con el texto. Y esa relación tiene una condición esencial, que no sea de apropiación, sino de escucha. O dicho de otro modo, que lo otro permanezca como otro y no como otro yo o como otro desde mí mismo. Blanchot lo dice con mucha claridad. Lo que más amenaza la lectura, la realidad del lector, su personalidad, su inmodestia, su manera encarnizada de querer seguir siendo él mismo frente a lo que lee, de querer ser un hombre que sabe leer en general. Es el lector arrogante que se empeña en permanecer erguido frente a lo que lee. Es el sujeto que resulta de la formación occidental más agresiva, más autoritaria. Es el hombre que reduce todo a su imagen, a su medida, el que no es capaz de ver otra cosa que a sí mismo, el que lee apropiándose de aquello que lee, devorándolo, convirtiendo todo otro en una variante de sí mismo, el que lee a partir de lo que sabe, de lo que quiere, de lo que necesita, el que ha solidificado su conciencia frente a todo lo que la podría poner en cuestión. Por el contrario, en la escucha, uno está dispuesto a oír lo que no sabe, lo que no quiere, lo que no necesita. Uno está dispuesto a perder pie y a dejarse tumbar y arrastrar por lo que le sale al encuentro. Está dispuesto a transformarse en una dirección desconocida. Lo otro como otro es algo que no puedo reducir a mi medida, pero es algo de lo que puedo tener una experiencia en tanto que me transforma hacia sí mismo. Heidegger expresa de un modo muy hermoso la experiencia de esa relación que no es de apropiación, sino de escucha. Hacer una experiencia con algo significa que algo nos acaece, nos alcanza, que se apodera de nosotros, que nos tumba y nos transforma. Cuando hablamos de hacer una experiencia, eso no significa precisamente que nosotros la hagamos acaecer. Hacer significa aquí sufrir, padecer, tomar lo que nos alcanza receptivamente, aceptar, en la medida que nos sometemos a ello. Hacer una experiencia quiere decir, por tanto, dejarnos abordar en lo propio, por lo que nos interpela, entrando y sometiéndonos a ello. Nosotros podemos ser así transformados por tales experiencias, de un día para otro o en el transcurso del tiempo. Cita 4. Durante siglos, el saber humano ha sido entendido como un patei matos, como un aprendizaje en y por el padecer, en y por aquello que a uno le pasa. Ese es el saber de experiencia, el que se adquiere en el modo en que uno va respondiendo a lo que le va pasando a lo largo de la vida y el que va conformando lo que uno es. Experiencia significa salir hacia afuera y pasar a través. Y en el alemán, experiencia es Erfahrung, que tiene la misma raíz que fahren,
que se traduce normalmente por viajar. Ese saber de experiencia tiene algunas características esenciales que le oponen punto por punto a lo que nosotros entendemos por conocimiento. En primer lugar, es un saber finito, ligado a la maduración de un individuo particular. O de un modo aún más explícito, es un saber que revela al hombre singular su propia finitud. En segundo lugar, es un saber particular, subjetivo, relativo, personal. Gadamer dice muy bien que dos personas, aunque enfrenten el mismo acontecimiento, no hacen la misma experiencia. Y dice también que la experiencia no puede ahorrársela a nadie. Es decir, que nadie puede aprender de la experiencia de otro a menos que esa experiencia sea de algún modo revivida. En tercer lugar, es un saber que no puede separarse del individuo concreto en quien encarna. El saber de experiencia no está, como el conocimiento científico, fuera de nosotros, sino que solo tiene sentido en el modo como configura una personalidad, un carácter, una sensibilidad o, en definitiva, una forma humana singular que es a la vez una ética, un modo de conducirse y una estética, un estilo. Cita 5. La experiencia, a diferencia del experimento, no puede planificarse al modo técnico. La actividad de la lectura es a veces experiencia y a veces no. Porque aunque la actividad de la lectura sea algo que hacemos regular y rutinariamente, la experiencia de la lectura es un acontecimiento que tiene lugar en raras ocasiones. Y sabemos que el acontecimiento escapa al orden de las causas y los efectos. La experiencia de la lectura, si es un acontecimiento, no puede ser causada, no puede ser anticipada, como un efecto a partir de sus causas. Lo único que puede hacerse es cuidar de que se den determinadas condiciones de posibilidad. Solo cuando confluye el texto adecuado, el momento adecuado, la sensibilidad adecuada, la lectura es experiencia, aunque nada garantiza que lo sea. El acontecimiento se produce en ciertas condiciones de posibilidad, pero no se subordina a lo posible. Por otra parte, una misma actividad de lectura puede ser experiencia para algunos lectores y no para otros. Y, si es experiencia, no será la misma experiencia para todos aquellos que la hagan. La experiencia de la lectura es también el acontecimiento de la pluralidad. Además, la experiencia de la lectura tiene siempre una dimensión de incertidumbre que no se puede reducir. Y además, puesto que no puede anticiparse el resultado, la experiencia de la lectura es intransitiva. No es el camino hacia un objetivo previsto, hacia una meta que se conoce de antemano, sino que es una apertura hacia lo desconocido, hacia lo que no es posible anticipar y prever. Volviendo a tu pregunta, me parece que la pedagogía, quizá toda pedagogía, ha intentado siempre controlar la experiencia de la lectura, someterla a una causalidad técnica, reducir el espejo en el que podría producirse como acontecimiento, capturarla en un concepto que imposibilite lo que podría tener de pluralidad, prevenir lo que tiene de incierto, conducirla hacia un fin preestablecido. Es decir, convertirla en experimento, en una parte definida y secuenciada de un método o de un camino seguro y asegurado hacia un modelo prescriptivo de formación. Cita 6. El profesor no debe tener ninguna idea de lo que es una buena lectura, y mucho menos de lo que es una lectura correcta o verdadera. El profesor no puede pretender saber lo que el texto dice y transmitir a sus alumnos ese saber que ya tiene. En ese caso, al estar anticipado el resultado, las actividades de lectura de los alumnos serían un experimento, simples medios para llegar a un saber previsto de antemano y construido según criterios de verdad, objetividad, etc. Pero eso no significa que el profesor no tenga su propia experiencia de lectura o que aún teniéndola no deba mostrarla.
Pero mostrar una experiencia no es mostrar un saber al que se ha llegado, aunque sea cuidándose de presentarlo como provisional, como particular o como relativo. Mostrar una experiencia no es enseñar el modo como uno se ha apropiado del texto, sino cómo se le ha escuchado, de qué manera uno se ha abierto a lo que el texto tiene que decir. Mostrar una experiencia es mostrar una inquietud. Lo que el profesor transmite, entonces, es su escucha, su apertura, su inquietud. Y su esfuerzo debe estar dirigido a que esas formas de atención no queden canceladas por cualquier forma de dogmatismo o de satisfacción. En este caso, enseñar a leer no es oponer un saber contra otro saber. El saber del profesor contra el saber del alumno, aún insuficiente, sino colocar una experiencia junto a otra experiencia. Lo que el maestro debe transmitir es una relación con el texto, una forma de atención, una actitud de escucha, una inquietud, una apertura. Y eso no es limitarse a una posición pasiva, no es meramente administrar el acto de la lectura durante la clase, no es solo dejar que los alumnos lean, sino hacer que la lectura como experiencia sea posible. La función del profesor es mantener viva la biblioteca como espacio de formación. Y eso no significa producir eruditos o prosélitos o, en general, personas que saben, sino mantener abierto un espacio en el que cada uno pueda encontrar su propia inquietud. Fin de la cita. Como pueden ver, uno de los temas que recorren el texto es el de la relación entre experiencia y subjetividad, o, dicho de otro modo, de lo que se trata es de pensar la experiencia desde el punto de vista de la formación y de la transformación de la subjetividad. Y para eso hay que separar bien experiencia de experimento, descontaminar la palabra experiencia de todas las adherencias empíricas y empiristas que se le han ido pegando en los últimos siglos. Uno de los temas de ese texto es desempirizar la experiencia, afirmar claramente que la experiencia no es un experimento al modo de las ciencias experimentales, y eso a través de enfatizar su dimensión subjetiva, lo que hemos llamado hasta aquí el principio de subjetividad, el principio de reflexividad y el principio de transformación.